Dicen que las traiciones más dolorosas no vienen de los enemigos, sino de aquellos a quienes más amamos. Y nunca imaginé que una simple llamada de teléfono sería el inicio del quiebre más grande de mi vida. Era una mañana tranquila de otoño. El sol entraba por las cortinas de mi salón, dibujando líneas doradas sobre las baldosas. Estaba preparando café, como cada día, cuando el teléfono fijo sonó. Su sonido, tan común, no presagiaba nada fuera de lo habitual, pero aquel timbre cambiaría todo. «¿Doña Carmen Ruiz?», preguntó una voz seria, masculina. «Sí, soy yo», respondí, intentando sonar calmada. «Le hablamos del Banco Central. Ha habido un intento de retiro irregular en su cuenta. ¿Podría confirmar si ha autorizado una transferencia de 6.000 euros esta mañana?» Sentí un vacío en el estómago. No había hecho ninguna transferencia. Vivo sola desde hace años. Mis gastos son pequeños, ordenados, rutinarios. El panadero, la luz, la farmacia, todo controlado. «No, claro que no», dije. «Entonces será necesario que venga al banco o que verifiquemos sus datos». Pero antes de continuar, hubo una pausa. «¿Tiene usted alguien de confianza que maneje su cuenta o su tarjeta?». Pensé un momento. Solo había una persona que alguna vez tuvo acceso a mis papeles. Mi hija, Laura. «Mi hija tiene mi segunda tarjeta», contesté, sin sospecha, casi con orgullo. «¿Su hija?», repitió el hombre con tono dudoso. «Pues, señora, la transacción que estamos viendo proviene de esa tarjeta». El silencio se volvió espeso, irrespirable. El mundo de repente se detuvo. No podía entenderlo. No podía ser. Laura jamás haría algo así. Mi hija, mi única hija. «Debe haber un error», murmuré, con la voz quebrada. «Es posible», dijo el empleado, bajando el tono. «Pero la transferencia se ha intentado desde un cajero en el barrio de Salamanca, hace menos de una hora. Hemos bloqueado la cuenta por precaución». Colgué el teléfono, con las manos temblorosas. El reloj del salón marcaba las 11:20, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire dentro de mi casa pesaba demasiado. Me senté en el sofá y miré las fotos del aparador. Laura de niña, con sus coletas rubias y sonrisa traviesa. Laura el día de su boda, con los ojos brillantes y las manos temblorosas al ponerme el corsé de encaje que había heredado de mi madre. Mi Laura. Me repetí una y otra vez que debía haber un error. Quizás alguien robó su tarjeta, quizás el banco se confundió. Pero en el fondo, una sombra comenzó a deslizarse dentro de mí. Una sombra que olía a verdad. Intenté llamarla. 1 vez, 2, 3... Nada. El móvil sonaba y saltaba al buzón de voz. A mediodía fui al banco. El empleado, el mismo que me había llamado, me recibió con una mirada que mezclaba respeto y compasión. «Lo siento, señora Ruiz», dijo mientras me mostraba la pantalla. «Aquí está el registro». La cámara del cajero grabó el intento de retiro. Giró el monitor hacia mí. Y entonces la vi. Laura. Mi hija. Delante del cajero, con mi tarjeta en la mano, mirando hacia los lados, con ese gesto nervioso que reconocería en cualquier parte. Sentí que el suelo desaparecía, que el mundo se quebraba silencioso bajo mis pies. Me quedé sin voz. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo rebotar dentro del pecho. Salí del banco sin decir palabra. El aire de la calle me golpeó en la cara y el sonido del tráfico me pareció lejano, ajeno, como si ya no perteneciera al mismo mundo. Mi hija me había traicionado y aún no sabía por qué. Caminé durante horas, sin rumbo, intentando entender qué podía haberla llevado a eso. ¿Necesitaba dinero? ¿Estaba en problemas? ¿O simplemente había dejado de importarle? Esa noche no dormí. Encendí la luz del pasillo y me quedé mirando el vacío. El reloj marcaba las 2, luego las 3, las 4, y cada tic-tac era una pregunta que me taladraba el alma. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué tú?
El amanecer de aquel día tuvo un silencio distinto. No era el silencio de la paz, sino el de la espera. Esa clase de silencio que precede a una tormenta, el que se mete por los huesos y te obliga a pensar en todo lo que no quieres pensar. No dormí en toda la noche. El café de la mañana me sabía a metal, a miedo. Las manos me temblaban mientras sujetaba la taza, y cada sorbo era una excusa para no mirar el teléfono, para no enfrentar lo inevitable. A las 8:30 marqué su número. 1 vez. 2. 3. Nada. En la 4ª llamada respondió. Su voz, cansada, indiferente, me heló la sangre. ¿Mamá? ¿Laura? Intenté mantener la calma. Tenemos que hablar. ¿Pasa algo? Estoy en el trabajo. Mentía. Lo supe por el tono, por esa pausa breve, seca, que siempre hacía cuando inventaba algo. No, no estás en el trabajo, dije despacio. Y sí, pasa algo. Es importante. Quiero verte. Hubo silencio. ¿Qué pasa, mamá? Insistió. Ven a casa. Le pedí con un hilo de voz. Por favor. Tardó casi 2 horas en llegar. 2 horas eternas en las que caminé por el salón, por la cocina, por el pasillo, sin rumbo. Me detuve frente a las fotos del aparador, otra vez. Su boda, el viaje a Galicia cuando era niña, el primer día de colegio. Cada imagen era un golpe. ¿Cómo se llega desde ahí hasta esto? Cuando por fin escuché la llave en la cerradura, mi corazón dio un salto. Laura entró con una calma forzada, con el móvil en la mano y el gesto tenso. ¿Qué ocurre?, preguntó, sin mirarme directamente. No supe por dónde empezar. El aire entre nosotras era denso, espeso, lleno de cosas no dichas. Respiré hondo. Recibí una llamada del banco. Su rostro cambió apenas un segundo. Una sombra le cruzó los ojos y su respiración se detuvo por un instante. Luego se recompuso. ¿Del banco? ¿Y qué quieren? La miré. Esa mirada que solo una madre puede sostener cuando ya conoce la verdad, pero aún necesita oírla de los labios de su hija. Me dijeron que alguien intentó retirar 6.000 euros de mi cuenta. ¿Qué?, dijo, fingiendo sorpresa. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Permanecí en silencio. ¿La dejé hablar? La mentira se quebró sola. Sus manos temblaban. Apartó la vista. Y entonces lo dije. Te vi, Laura. La cámara del cajero. Te vi. El silencio que siguió fue largo, insoportable. Ella no intentó negarlo, ni siquiera se movió, solo bajó la cabeza, y sus ojos, cuando por fin los levantó, estaban llenos de lágrimas contenidas. Mamá, no iba a hacerlo, solo lo intenté, no sé qué me pasó. Me quedé quieta, como si cada palabra suya pesara toneladas. ¿Por qué, Laura?, pregunté al fin, con voz temblorosa. ¿Qué te he hecho yo para que llegues a esto? Ella se derrumbó, se sentó en el sofá, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. No sabes cómo estoy, mamá, dijo entre sollozos. No tienes idea. He perdido el trabajo, tengo deudas y no podía más. Pensé que solo sería un préstamo, que te lo devolvería. La miré durante mucho rato y no supe si sentir compasión o rabia, porque sí, podía entender la desesperación, pero no la traición, no de ella, no de mi hija. Me senté frente a ella. El reloj del salón marcaba las 11:40, igual que el día anterior cuando todo empezó. ¿Y por qué no me lo dijiste?, pregunté. ¿Por qué no confiaste en mí, Laura?
Podríamos haberlo solucionado juntas. No quería decepcionarte, susurró. Ya lo hiciste. Le respondí sin poder contener las lágrimas. No por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste, por creer que no podías contar conmigo. Ella lloró más fuerte, y por un instante quise abrazarla, pero no pude. Algo dentro de mí estaba roto y aún no sabía cómo repararlo. Se levantó despacio, con los ojos hinchados. Me iré, dijo. Lo siento, mamá. No, no te vayas, le pedí. Pero tampoco te quedes así. Dime la verdad, toda. Su respiración se aceleró. Se pasó la mano por el cabello y con la voz entrecortada dijo algo que me heló la sangre. No era solo dinero, mamá. Hay algo más. Algo que no sabes. Y entonces comprendí que aquella llamada del banco era solo el principio, que detrás de esa traición había una historia más profunda, más oscura, que aún no había empezado a conocer. A veces creemos que ya hemos escuchado lo peor, que nada puede doler más que la traición de alguien a quien amamos. Pero la vida siempre guarda una capa más bajo la herida, una verdad que no se atreve a mostrarse hasta que ya no queda nada que perder. Laura seguía de pie, en medio del salón, con la respiración temblorosa y las manos entrelazadas, como si necesitara sujetarse a sí misma para no desmoronarse. Yo la miraba sin decir palabra. El reloj marcaba las 2 en punto, y el tic-tac era lo único que rompía el silencio. ¿Qué quieres decir con «hay algo más?», le pregunté finalmente. Ella bajó la mirada. Se pasó la lengua por los labios, como si buscara el valor en ese gesto tan pequeño. «Mamá», empezó, «necesito que me prometas que vas a escucharme sin interrumpir». Asentí, aunque dentro de mí algo se revolvía, porque cuando alguien empieza así, sabes que lo que viene no será fácil. Laura respiró hondo, y entonces habló. «Hace unos meses conocí a un hombre», dijo despacio. «Lo conocí en una aplicación. No lo buscaba, solo necesitaba hablar con alguien. La miré sin entender del todo. Un hombre. ¿Qué tiene eso que ver con el dinero?». Ella cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. «Él me ayudó, mamá. Al principio fue eso. Me escuchaba, me decía que todo iba a mejorar, que merecía algo mejor que el trabajo, que la rutina. Y poco a poco me fue pidiendo cosas. Primero confianza, luego dinero». Mi estómago se encogió. ¿Dinero? Sí, dijo que lo necesitaba para un proyecto, para venir a verme. Yo le creí. Se llevó las manos a la cara. Se llevó todo lo que tenía ahorrado. Y cuando me di cuenta de que era una estafa, ya era tarde. No pude hablar. Sentí como el suelo se me movía. Era como si la habitación se llenara de un frío repentino, una corriente invisible que me lava el alma. «¿Cuánto?», pregunté apenas. «Casi 10.000 euros». «Dios mío, Laura». Ella se derrumbó en el sofá. No podía pagar el alquiler, las facturas. Estaba desesperada. Por eso fui al banco. No quería robarte, mamá. Solo necesitaba arreglarlo antes de que lo descubrieras. Me quedé quieta, sin lágrimas, sin rabia, solo una tristeza profunda, porque en su voz no había malicia, solo vacío, la voz de alguien que ha tocado fondo y ya no sabe cómo volver. «¿Y ese hombre?», pregunté. «¿Sabes quién era en realidad?». Ella negó con la cabeza. No, lo he buscado, pero todo era falso. Las fotos, el nombre, todo. Solo tengo su voz y los mensajes. Me pidió el móvil.
Lo trajo del bolso, desbloqueó la pantalla y me enseñó la conversación. Un mar de palabras dulces, de promesas vacías. Cariño, te echo de menos, eres lo mejor que me ha pasado. Y luego, más abajo, las peticiones. Solo necesito un poco más. Confía en mí, amor. Pronto estaremos juntos. Cada frase era un cuchillo. Podía ver el patrón, la manipulación, el abuso disfrazado de ternura. Y sentí rabia. Una rabia inmensa, no hacia ella, sino a quien se había aprovechado de su soledad. Laura, le dije con la voz quebrada, ¿por qué no me dijiste nada de esto antes? Podríamos haber ido juntas a la policía. Podríamos haber... Porque me daba vergüenza, mamá, susurró. Vergüenza de haber sido tan tonta. Vergüenza de necesitar cariño. Esa palabra, cariño, me rompió por dentro, porque comprendí, de golpe, algo que había ignorado durante años. Mi hija había crecido sintiéndose sola, incluso cuando me tenía cerca. Quizá porque yo, desde que su padre murió, me cerré al mundo. Viví entre recuerdos, entre rutinas. Creí que cuidarla era suficiente, pero nunca la escuché, nunca le dije que también necesitaba amor. Me acerqué despacio, sin pensar. La abracé. Y por primera vez en mucho tiempo, lloramos juntas. El tiempo pareció detenerse. Afuera, el sol de la tarde se filtraba por las cortinas, dibujando motas de polvo en el aire. Era un silencio distinto al del amanecer. Un silencio que no dolía, sino que empezaba a sanar. Cuando se calmó, me miró a los ojos. «Mamá, necesito arreglarlo», dijo con firmeza. «No quiero que me ayudes con dinero. Quiero hacerlo bien. Quiero recuperar lo que perdí, aunque no sea el dinero, aunque sea a mí misma». Le sonreí, aunque la tristeza seguía ahí. «Entonces empezaremos de nuevo, hija. Pero prométeme una cosa. Nunca vuelvas a esconderte de mí, ni siquiera cuando tengas miedo». Asintió, con los ojos rojos y la voz apenas audible. «Te lo prometo». Y en ese momento lo supe. Aquel engaño había dejado cicatrices en las dos, pero también nos había devuelto algo que habíamos perdido hacía años, la verdad. Aún así, cuando esa noche me quedé sola en el salón, algo no me dejaba en paz. Una frase, una sola, resonaba en mi cabeza. Laura había dicho, lo he buscado, pero no he encontrado nada, salvo su voz. Y entonces recordé que en el cajón del escritorio guardaba una vieja grabadora que mi esposo usaba antes de morir. Por alguna razón, supe que debía escuchar aquella voz. Algo en mi interior me decía que esa historia aún no había terminado. Esa noche no pude dormir. Las paredes parecían respirar conmigo, lentas, pesadas. Cada sombra del dormitorio me recordaba algo distinto. El teléfono, el banco, la voz quebrada de mi hija. Pero sobre todo recordaba aquella frase suya. Solo tengo su voz. A veces una sola palabra basta para encender una sospecha. Y esa palabra, voz, se me quedó clavada como una astilla. Fui hasta el escritorio, encendí la lámpara y abrí el cajón. Dentro, entre facturas viejas y cartas que ya no dolían, encontré la pequeña grabadora negra. Era de mi esposo, Enrique. La usaba para dejarme mensajes cuando viajaba por trabajo, antes de que los móviles existieran para todo. Todavía conservaba algunas cintas con su voz, esa voz grave y cálida que aún me acompañaba en sueños. La tomé entre las manos. Era ligera, pero su peso se sentía en el alma. La encendí. El carrete giró con un zumbido suave, familiar,
casi reconfortante. Y entonces escuché. Primero, ruido de fondo, un golpe, un suspiro. Luego silencio. Después una voz. La voz del hombre que había estafado a mi hija. Laura, mi amor, no te preocupes, pronto todo esto pasará. Solo necesito un poco más. Sí, confía en mí. Eres lo mejor que me ha pasado. Mi corazón se detuvo un instante. Esa voz, esa entonación, ese modo de decir mi amor, esa pausa antes del suspiro. Era imposible. Retrocedí unos segundos, volví a escuchar. Esta vez cerré los ojos y no tuve dudas. Era la voz de Enrique, mi marido, el hombre que había muerto hacía 6 años. Me quedé completamente inmóvil. La grabadora seguía sonando, girando, repitiendo palabras que ya no tenían sentido. Pero la voz seguía siendo suya. Cada inflexión, cada respiración, cada gesto verbal. Te echo de menos, Laura. Mi mente intentó buscar explicaciones. Podría ser una coincidencia, podría ser alguien con una voz parecida, podría ser un truco, un montaje. Pero en el fondo lo sabía. Conocí esa voz más que la mía propia. Había dormido con ella. Había amado a través de ella. Dejé caer la grabadora sobre la mesa. El sonido del plástico golpeando la madera me sacó de mi trance. Sentí frío. Un frío que no venía del cuerpo sino de la memoria. Fui hasta el salón, encendí una lámpara. Sobre la repisa aún estaba la urna con sus cenizas, sus iniciales grabadas en el metal. E.M.R. Enrique Muñoz Rivera. Me quedé mirándola largo rato sin atreverme a tocarla. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía la voz de un muerto estafar a mi hija? El amanecer llegó sin que me diera cuenta. La luz entraba por las cortinas, suave y azulada. En ese momento supe que no podía seguir callando. Tenía que saber la verdad, aunque doliera. Desperté a Laura. Estaba dormida en el sofá, envuelta en una manta. Tenía la mirada hinchada pero serena, como si las lágrimas de la noche la hubieran vaciado por dentro. Laura, le dije, con voz baja pero firme. Necesito que escuches algo. Ella se incorporó lentamente. ¿Qué pasa, mamá? Puse la grabadora sobre la mesa y presioné play. El sonido llenó la habitación. Y cuando la voz habló, el color se le borró del rostro. Sus ojos se abrieron, horrorizados. No, susurró, no puede ser. ¿Lo reconoces? Le pregunté. Tardó unos segundos en contestar, y luego con la voz apenas audible dijo: Sí, es él, es el hombre con el que hablaba. Yo asentí lentamente. El aire se volvió espeso, irrespirable. Laura, escucha bien esa voz, le dije, porque esa voz era de tu padre. Ella se quedó petrificada. ¿Qué estás diciendo? Lo sé. No sé cómo, pero lo sé. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oía el carrete girar, girar, girar. Laura se levantó bruscamente, apartando la silla. Estás equivocada, mamá. Papá murió. Tú misma lo viste. Lo sé, dije con los ojos llenos de lágrimas. Pero esa voz no miente. Se tapó los oídos. Negaba con la cabeza como si el gesto pudiera borrar la verdad. Y yo la entendía. Porque una parte de mí también quería negarlo. Pero lo más profundo,
donde las mentiras ya no pueden esconderse. Algo dentro de mí sabía que Enrique no estaba tan muerto como creímos. Me acerqué a la ventana. Afuera el cielo se cubría de nubes. Una tormenta se formaba a lo lejos, lenta, inevitable. Y supe que esa tormenta llevaba su nombre, porque si su voz había vuelto, su historia también volvería con ella. La voz de Enrique seguía sonando en mi cabeza mucho después de que la grabadora se apagara. Era como si hubiera vuelto a llenar la casa, como si se moviera entre las paredes, susurrando desde los rincones donde antes solo quedaba polvo y recuerdos. Yo conocía esa voz, conocía su manera de decir mi nombre, su respiración entrecortada al final de cada frase. No podía ser una imitación. Era él. Era Enrique. Laura no quiso hablarme durante el resto del día. Cerró la puerta de su habitación y no salió hasta la noche. Yo la oía llorar bajito. Y no supe si lloraba por miedo o porque, igual que yo, empezaba a creer lo imposible. Cuando cayó la tarde, bajó las escaleras en silencio. Tenía el rostro pálido, el gesto agotado. Se sentó frente a mí, sin mirarme directamente. En la mesa seguía la grabadora, inmóvil como una prueba muda, de algo que no sabíamos cómo nombrar. He estado pensando, dijo al fin con voz baja. Tal vez alguien usó grabaciones viejas de papá. Quizá las encontró en algún sitio, las manipuló. Asentí despacio. Era una posibilidad, pero había algo que no encajaba. ¿Y cómo sabría esa persona cosas sobre ti, Laura? Detalles que solo tú habías contado. No lo sé, susurró. Tal vez me investigó. Su respuesta era lógica, pero la lógica, en aquel momento, ya no me bastaba. El corazón me pedía otra cosa. Necesitaba saber. ¿Dónde conociste a ese hombre?, pregunté. En una red social, respondió sin levantar la mirada. No recuerdo cuál, había muchos mensajes. Solo recuerdo su nombre de usuario, Ángel del Sur. Ese nombre se me quedó grabado como una marca. Ángel del Sur. Un nombre que parecía un disfraz, y sin embargo me resultaba vagamente familiar. Esa noche esperé a que se durmiera. Luego encendí el ordenador. Busqué aquel nombre en todas partes. Redes, foros, incluso en las viejas cuentas que Enrique usaba cuando aún trabajaba. Nada, hasta que encontré algo. Un correo antiguo perdido entre los respaldos de su viejo correo electrónico. Remitente, angeldelsur1961@gmail.com. Mi cuerpo se estremeció. 1961, el año en que Enrique nació. Abrí el correo con el pulso tembloroso. La bandeja estaba casi vacía, solo un mensaje con asunto, para cuando ya no esté. No lo había abierto nunca, quizá porque en su momento pensé que sería uno de esos correos automáticos, un testamento digital, algo sin importancia. Pero esa noche lo abrí. El mensaje era breve, solo unas líneas. Si estás leyendo esto, significa que ya no puedo protegerte. No confíes en nadie. Lo que construimos no fue solo una familia, fue algo más grande, algo que otros querrán borrar. Si alguien contacta contigo o con Laura, no le creas. No soy yo. Me quedé sin aire. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que las lágrimas me nublaron los ojos. No soy yo. Y entonces comprendí. Aquella voz que hablaba con Laura no era Enrique, no podía serlo.
pero alguien lo estaba imitando. Alguien que conocía su tono, sus pausas, su forma de hablar. Alguien que tenía acceso a sus grabaciones. Desperté a Laura de inmediato. Le mostré el correo. Ella lo leyó con los ojos muy abiertos, sin decir palabra. Luego me miró y su voz apenas fue un susurro. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que otros querrán borrar? Negué con la cabeza. No lo sé, pero creo que tu padre estaba metido en algo más de lo que imaginábamos. Laura se apartó el pelo del rostro. Tenía el gesto confuso, incrédulo. ¿Estás diciendo que lo mataron? La palabra mataron retumbó en el aire, helándome la sangre. No respondí, porque en el fondo lo pensé. Quizá su muerte no fue lo que creímos. Quizá el accidente que nos contaron no fue un accidente. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en el salón con la grabadora en medio de la mesa y el correo abierto en la pantalla. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, y entre el ruido de la tormenta, juraría que escuché algo más. Un crujido, un paso, un leve susurro en el pasillo. Laura lo oyó también. Se levantó despacio. ¿Has oído eso?, preguntó. Fui hacia la puerta. La abrí con cuidado. Nada. El pasillo estaba vacío. Solo el aire, húmedo y frío, como si alguien acabara de pasar por allí. Nos miramos sin decir palabra, y supimos, sin necesidad de explicarlo, que la voz del impostor no era lo único que había vuelto. Aquel eco del pasado aún tenía algo que decirnos. La lluvia no paró en toda la noche. Golpeaba las ventanas con una insistencia casi humana, como si alguien llamara desde fuera pidiendo entrar. Yo no pegué ojo. Laura dormía en el sofá, envuelta en una manta, con la grabadora entre las manos, como si aquel pequeño objeto pudiera protegerla. Y yo, sentada junto a la lámpara encendida, observaba la urna de Enrique. Intentaba recordar su risa, su olor, el tacto de sus manos, pero todo se mezclaba con esa voz que ya no sabía si pertenecía al hombre que amé o a quien había decidido suplantarlo. El correo seguía abierto en el ordenador. Lo que construimos no fue solo una familia. Esa frase me daba vueltas una y otra vez. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué otra cosa podía haber construido Enrique aparte de su vida con nosotras? A las 5 de la madrugada, incapaz de seguir quieta, encendí su viejo portátil. Estaba guardado en un cajón, lleno de polvo, con el cargador envuelto en un cable enredado. Hacía años que no lo abría. Desde el día en que lo declararon muerto, nadie lo había tocado. Tardó varios minutos en encenderse. El ventilador sonaba como un suspiro cansado. La pantalla parpadeó, y entonces apareció su escritorio. Fondos de pantalla viejos, carpetas con nombres en clave, proyectos, documentos pendientes, viajes, y una carpeta sin nombre, marcada solo con un punto. Un punto, nada más. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Hice clic. Dentro había una sola subcarpeta, Sombra 47. No supe qué era, pero había algo en ese nombre que me provocó un escalofrío. Abrí la carpeta. Dentro, una serie de archivos de audio, todos con nombres de fechas. La última, 2 días antes de su muerte. Puse los auriculares y abrí el primero. Registro de prueba número 1. Si alguien escucha esto, que sepa que no debía llegar tan lejos. La información que tengo puede costarme la vida, pero no puedo callarlo más. Están manipulando identidades, voces, rostros, todo. La voz era inconfundible. Enrique, mi Enrique, pero hablaba con otro tono, frío, controlado, como un hombre que ha visto algo que no debería haber visto.
Cambié al siguiente archivo. Han creado un programa. Lo llaman Eco. Toma grabaciones de voz, conversaciones y las usa para imitar personas. No solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, su respiración, sus pausas. Cualquier persona podría hablar como cualquiera. Me cubrí la boca con la mano. Un sudor frío me recorrió la espalda. El Eco, un programa para copiar voces humanas, la misma tecnología que ahora hablaba con mi hija. Seguí escuchando. He intentado destruirlo, pero ya no puedo. Lo han replicado. Se usa en operaciones de desinformación, para engañar, para robar. Si desaparezco, será por esto. Carmen, si llegas a oírme, no me busques. Solo protege a Laura. Cerré el portátil con un golpe seco. Las manos me temblaban. El aire de la habitación se volvió pesado, espeso. La lámpara parpadeó, y durante un segundo juraría que oí algo detrás de mí. Una respiración, un susurro. «Mamá». La voz de Laura me sacó del trance. «¿Qué haces despierta?» Me giré. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido. Se acercó despacio y vio el ordenador. «¿Qué es eso?» No supe cómo responder. Le entregué los auriculares. «Escucha». Laura escuchó. Su rostro cambió. Primero incredulidad, luego miedo y finalmente una comprensión amarga. «¿Papá sabía que esto iba a pasar?», preguntó en voz baja. «Creo que sí», susurré. «Y creo que su muerte no fue un accidente». Ella tragó saliva. Miró la grabadora sobre la mesa. Entonces, quien me hablaba no era un estafador. Era alguien usando eso, el programa. Asentí. Alguien que sabía cómo hacerlo. Alguien que tenía acceso a su trabajo. Laura se levantó. Comenzó a pasear por el salón nerviosa. ¿Y si papá no murió? ¿Mamá? ¿Y si lo obligaron a fingirlo? Su pregunta me heló. No era la primera vez que me la hacía en silencio dentro de mi cabeza. Pero escucharla en voz alta era distinto. Era como arrancar la venda de una herida que nunca cicatrizó. «No lo sé, hija», respondí al fin, «pero tenemos que averiguarlo». Laura asintió, y entonces me miró con una determinación que no le conocía. «Dijiste que la última grabación era 2 días antes de su muerte, ¿verdad?» «Sí». «Entonces, escuchemos esa, la última». Nos sentamos juntas. Puse reproducir. Silencio. Luego la voz de Enrique. Su respiración era entrecortada, nerviosa. Si alguien escucha esto, ya sabrán dónde buscarme. La verdad no está en los documentos, sino en el eco. Escuchad el eco. Y entonces, un ruido, como de pasos, una puerta que se abre, un golpe seco y silencio. La grabación se detuvo allí. Laura me miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué significa eso, mamá?» «No lo sé, pero la palabra volvió a resonar en mi mente, el eco, y supe que aquello no había terminado, que la voz de Enrique aún tenía algo que decirnos, algo que tal vez nunca deberíamos haber escuchado». La casa amaneció en silencio, pero no era un silencio tranquilo, de esos que acompañan al amanecer. Era un silencio tenso, expectante, como si las paredes escucharan. Laura aún dormía en el sofá, abrazada a la manta. Tenía el rostro sereno, pero los párpados le temblaban. Soñaba con algo que no me atrevía a imaginar. Yo seguía en la mesa del salón, frente al ordenador de Enrique. No había vuelto a cerrar los ojos desde que oí aquella grabación. El eco. Esa palabra me retumbaba en la cabeza como un tambor lejano. Busqué entre los archivos, nada más, solo aquellas grabaciones. Pero entonces recordé algo. Enrique guardaba copias de seguridad en un disco externo, uno que solía esconder en el doble fondo del escritorio, detrás de los cajones. Fui al estudio. El olor a polvo y madera vieja me golpeó en la cara. Aún estaban sus libros, su taza favorita,
un abrigo colgado en la silla, como si en cualquier momento fuese a volver. Abrí los cajones y allí estaba, un pequeño disco gris, sin etiqueta. Temblando lo conecté al ordenador. Tardó en reconocerlo, y entonces apareció una única carpeta, Eco 2. Dentro cientos de archivos y un documento de texto llamado No confíes en nadie. Lo abrí. Si estás leyendo esto, es porque han activado el programa. No confíes en las voces, ni siquiera en la mía. Pueden imitar cualquier sonido, cualquier respiración, cualquier emoción. La única diferencia entre una voz real y una voz creada está en el eco. Solo el silencio entre las palabras es imposible de copiar. Leí esas líneas una y otra vez, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. Ni siquiera en la mía. Era como si Enrique me hablara desde algún lugar que no era el mundo de los vivos. Escuché pasos detrás. Laura se había despertado, se acercó, con los ojos hinchados y el cabello desordenado. «¿Qué haces, mamá?» «He encontrado algo más», le dije, girando la pantalla hacia ella. Leyó el texto en silencio, y cuando llegó a la última frase levantó la mirada. «¿Quieres decir que puede haber grabaciones falsas?» Asentí. O incluso voces que nunca existieron. Laura se sentó frente al ordenador y comenzó a revisar los archivos de audio. Había decenas, nombres, fechas, lugares. Algunos comenzaban con risas, otros con sonidos de fondo, calles, motores, respiraciones. Y entonces uno llamó nuestra atención. ecofinal.wap. Lo abrimos. Primero, silencio. Luego, una voz. Su voz. Carmen, si estás escuchando esto, significa que ya lo saben. Me vigilan. Vigilan también a Laura. Si el banco te llama, no les creas. Si alguien dice ser yo, no le respondas. Solo escucha el eco. El eco nunca miente. Laura se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿El banco?, susurró. Y entonces recordé la llamada. Aquel primer día, la voz de Enrique diciendo que todo estaba bien, que no me preocupara, que pronto me llamaría. Esa llamada que yo había creído un error. Laura miró la pantalla pálida. «Mamá», dijo despacio, «¿y si papá nunca murió? ¿Y si el que murió fue otro?» No pude responderle, porque en ese instante la lámpara parpadeó. La pantalla del ordenador se oscureció y una nueva ventana se abrió sola. Un mensaje, sin remitente, solo una línea de texto. «Has escuchado demasiado. El eco te encontrará». El corazón se me detuvo. Laura me miró con terror. «¿Qué es eso?» No supe qué decir. Solo pude mirar hacia el pasillo donde un sonido comenzó a crecer. Un susurro, una voz lejana, casi imperceptible. «Carmen». La voz de Enrique. Pero no venía del ordenador, venía del teléfono fijo. Sonaba desde el otro lado de la casa. Laura corrió a desconectarlo, pero el teléfono siguió sonando, una y otra vez, hasta que finalmente se detuvo. Y entonces, el silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio que respiraba, como si alguien o algo escuchara al otro lado. Apagué el ordenador, apagué las luces. Nos quedamos sentadas en la oscuridad, abrazadas, esperando que el amanecer disipara aquel miedo que ya no era solo nuestro, porque en el fondo ambas lo sabíamos. Enrique había dejado un rastro, y ese rastro aún nos hablaba, desde un lugar donde el eco nunca se apaga. El amanecer llegó gris, sin canto de pájaros. Una neblina espesa cubría el jardín, como si el mundo hubiese decidido callar. Durante horas, ni Laura ni yo dijimos una palabra. Solo escuchábamos. Cada crujido del suelo,
Cada chasquido del reloj, cada gota que caía de la canaleta nos hacía estremecer. La voz de Enrique aún parecía flotar en el aire, no en la memoria, sino en la casa, como si su eco siguiera rebotando entre las paredes, buscando dónde esconderse. Laura se levantó la primera. «No podemos quedarnos aquí», dijo con firmeza. Sus ojos tenían ese brillo febril que yo conocía bien, el mismo que tuvo su padre, cuando decidió enfrentarse a algo que los superaba. «Tenemos que averiguar quién está detrás del programa, el eco». Yo suspiré. Tenía miedo, pero también una certeza. Si Enrique había dejado ese rastro, era porque quería que lo siguiéramos. Y si el peligro era real, entonces la verdad también debía serlo. Laura encendió el ordenador otra vez. El mensaje seguía allí, en la pantalla negra. «Has escuchado demasiado. El eco te encontrará». Intentó rastrear su origen, pero el remitente estaba enmascarado, imposible de identificar. Sin embargo, había un detalle. En la esquina inferior del mensaje, un código diminuto parpadeaba. F09 sombra. Lo anotó. Luego recordó algo. Papá mencionó algo llamado Sombra 47, ¿verdad? Sí, respondí. Era el nombre de la carpeta. Laura tecleó el código en un buscador de archivos. Y entonces apareció un documento oculto, comprimido y protegido con contraseña. El archivo se llamaba Informe Sombra 09. Intentamos abrirlo, pero pedía una clave. Probamos fechas, nombres, combinaciones. Nada funcionó. Hasta que recordé algo. Enrique solía bromear diciendo que si alguna vez tenía que esconder algo importante, usaría el nombre de su primer amor, el de la infancia, una niña de su barrio llamada Isabel. Tecleé Isabel 47 y el archivo se abrió. Dentro había una lista, fechas, nombres, direcciones y una sección llamada Colaboradores del proyecto. El primer nombre me dejó sin aliento. El doctor Manuel Argüelles, ingeniero acústico, desaparecido en 2018. Laura leyó en voz alta una dirección junto a su nombre. Era de Madrid, un barrio antiguo, de calles estrechas. «Vamos a ir», dijo sin dudar. «¿A Madrid?», pregunté. «Laura, no sabemos con quién tratamos». «Precisamente por eso», respondió ella. «Si alguien ayudó a papá, quizá ese hombre sepa la verdad». No insistí. Sabía que intentar detenerla era inútil. En su voz había la misma mezcla de miedo y decisión que yo sentía cuando Enrique me pedía que confiara en él. Así que empaqué algunas cosas, guardé el portátil y salimos. El viaje fue largo. A través de la ventanilla, la carretera se perdía bajo un cielo pálido. El mundo seguía su curso. La gente iba a trabajar, los niños cruzaban las calles con sus mochilas y nosotras viajábamos hacia algo que quizá no debía ser descubierto. Llegamos a Madrid al anochecer. La dirección nos llevó a un edificio viejo, de fachada gris, cerca del barrio de Lavapiés. No había timbre, solo un portero automático oxidado con las letras casi borradas. Laura llamó. Una voz distorsionada respondió: «¿Quién es?» «Buscamos al doctor Argüelles», dijo ella con firmeza. Silencio. Luego, un clic. La puerta se abrió sola. Subimos por unas escaleras oscuras, con olor a humedad. En el tercer piso, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz tenue. Laura empujó con cuidado. Dentro, un hombre mayor, de barba canosa y manos temblorosas, nos observaba desde un sillón. «Sabía que algún día vendríais», dijo con voz rasposa. «Tenéis los ojos de Enrique». Laura y yo nos miramos sin entender. «¿Le conoció?», pregunté. El hombre asintió. «Fuimos colegas y enemigos, según el día». Nos invitó a pasar.
El apartamento estaba lleno de aparatos electrónicos viejos, grabadoras, cables, pantallas, micrófonos abiertos como órganos diseccionados. En una esquina, un monitor mostraba líneas de sonido que se movían como respiraciones. «Él me habló de vosotras», dijo Argüelles, sirviendo café. «Dijo que si no volvía, sería porque el proyecto se había salido de control». «¿Qué proyecto?», preguntó Laura. El hombre suspiró. «Fue una idea nuestra, un sistema para preservar voces humanas después de la muerte. Queríamos crear memoria sonora, darle a la gente la posibilidad de seguir escuchando a sus seres queridos». Se llevó una mano a la frente. Pero el gobierno vio otro uso. Lo convirtieron en un arma, una forma de manipular, de engañar, de robar. Y cuando Enrique se opuso, desapareció. Laura apretó los puños. ¿Desapareció o lo mataron? El hombre la miró largo rato antes de responder. Desapareció. Pero no murió. Al menos no del todo. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté. Argüelles se levantó. Caminó hacia un armario metálico y sacó una pequeña grabadora. Esto me lo dejó él. Me dijo que no debía escucharla hasta que una mujer viniera a buscarlo. Una mujer con la voz temblorosa y una hija con la mirada firme. Laura y yo nos miramos sin entender. Éramos nosotras. El hombre puso la cinta en la grabadora. El carrete empezó a girar y la voz de Enrique llenó la habitación. Carmen, si escuchas esto, he conseguido escapar. No soy quien crees. Ellos copiaron mi voz, mi rostro, mis recuerdos. Pero yo también aprendí a escuchar lo que ellos no pueden oír. El eco. Sigue el eco, Carmen. Te llevará hasta mí. La grabación se detuvo. El sonido del carrete seguía girando suave. Laura se llevó las manos a la cara. Yo no podía moverme. Era su voz. No una imitación, no una copia. Era él. Argüelles apagó la grabadora. Ahora ya lo sabéis. Enrique no murió, pero tampoco volvió a ser libre. ¿Dónde está?, pregunté casi sin aire. El hombre suspiró. Si queréis encontrarlo, tendréis que seguir el sonido. El eco no está en las palabras, está en lo que viene después. Salimos del edificio sin hablar. La noche de Madrid era fría y el ruido del tráfico sonaba distante. Laura caminaba delante de mí, mirando al suelo. Sabía que esa búsqueda no tendría marcha atrás. Y en mi bolsillo, aún encendida, la grabadora de Argüelles emitía un leve zumbido. Un eco constante. Como si alguien, desde muy lejos, intentara responder. Regresamos a casa entrada la madrugada. Madrid quedaba atrás, difuminado entre la bruma y los faros de los coches. Ninguna de las dos hablaba. La grabadora de Argüelles descansaba en mi regazo, aún tibia, como si respirara. El sonido no se había detenido. Un leve zumbido, casi imperceptible, vibraba entre los silencios. Era tan constante, tan sutil, que al principio pensé que era simple ruido de cinta. Pero Laura no lo pensó así. «No es estático», dijo, rompiendo el silencio por primera vez en horas. «Es una frecuencia, una secuencia, un patrón». No le respondí. Solo la miré, sabiendo que en ese momento pensábamos lo mismo. Enrique no había dejado solo palabras, había dejado instrucciones. Cuando llegamos aún era de noche. El cielo era una sábana oscura sin estrellas, y la casa parecía distinta, como si algo hubiera cambiado durante nuestra ausencia. Abrí la puerta con cuidado, esperando escuchar la calma habitual, pero el aire olía diferente, a electricidad, a polvo removido, a algo invisible moviéndose entre las sombras.
Laura encendió el ordenador, conectó la grabadora y empezó a analizar el sonido. Las ondas se dibujaban en la pantalla como un corazón latiendo en código. Ritmos, pausas, repeticiones. «Es una señal», murmuró. «Está modulada en frecuencias muy bajas, casi imperceptibles. Mira, mamá, cada 10 segundos repite el mismo fragmento, pero con una pequeña variación». Observé los picos en la pantalla, subidas y bajadas precisas, como una respiración controlada. «¿Y qué significa?», pregunté. Laura amplió la imagen. «No estoy segura, pero si convierto la frecuencia en números y los paso a coordenadas», tecleó con rapidez. El cursor parpadeó unos segundos, y entonces apareció en la pantalla un mapa. Una sola marca, en medio de la nada. «Está en el sur», susurró. «Cerca de Despeñaperros, un punto exacto, en mitad de un valle sin nombre». Mi corazón se aceleró. Despeñaperros. Ese era el lugar donde, según el informe oficial, el coche de Enrique se había estrellado, donde lo habían declarado muerto. Nos miramos sin decir nada. Era como si el destino nos hubiese estado esperando allí todo este tiempo. Laura cerró el ordenador con decisión. «Vamos a ir». «Laura, no sabemos qué hay ahí», le dije, temiendo el tono de su voz. «Por eso mismo». Me miró con esos ojos que tenía de niña, los mismos que usaba cuando no había forma de hacerla cambiar de idea. «No puedo seguir viviendo sin saber si está vivo». Yo tampoco podía. Así que una vez más hicimos las maletas. Dejamos la casa cerrada, con las luces apagadas, como si temiésemos que alguien nos siguiera. El viaje fue largo y silencioso. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el paisaje se volvía más árido, más primitivo. La carretera serpenteaba entre montañas desnudas y valles cubiertos de niebla. El aire olía a tierra húmeda, a pasado. Laura conducía con la mirada fija al frente. Yo, a su lado, sujetaba la grabadora, que seguía emitiendo su zumbido débil, constante. De vez en cuando creí escuchar entre el ruido un murmullo, una voz, su voz. «Carmen, escucha el eco». Era apenas un suspiro, una sombra de sonido, pero estaba ahí. Llegamos al punto marcado en el mapa al caer la tarde. No había casas, ni carreteras, ni señales. Solo un valle estrecho cubierto de pinos, con una pista de tierra que se perdía entre los árboles. El cielo, gris plomizo, parecía a punto de derrumbarse sobre nosotros. Laura detuvo el coche. El silencio era absoluto. Solo el viento, moviendo las ramas como si murmurara nombres. Bajamos. El aire era frío, denso. Seguí el sonido de la grabadora que cada vez vibraba con más intensidad. Caminamos unos metros hasta llegar a una pequeña estructura de hormigón medio cubierta por la maleza. Una especie de búnker abandonado, sin ventanas, con una puerta metálica oxidada. Laura se acercó y pasó la mano por encima. «Está cerrada», dijo, pero antes de que pudiera intentar forzarla, la grabadora se encendió sola. Un chasquido. Luego la voz de Enrique. «Si has llegado hasta aquí, no te detengas. No llames a nadie. No confíes en las voces que oigas dentro. Algunas te conocerán. Algunas sonarán como tú». El aire se congeló. Laura me miró temblando. «¿Qué significa eso?». No respondí, porque en ese instante, desde dentro del búnker, escuchamos algo. Un golpe seco, luego un sonido metálico y después una voz. «Carmen». La voz de Enrique, pero no provenía de la grabadora, venía del interior, del otro lado de la puerta. Laura dio un paso atrás. «No puede ser». La voz volvió a sonar, suave, quebrada. «Carmen,
Abre la puerta. Y entonces entendí. El eco, el verdadero eco del que hablaba Enrique, no era solo un sonido, era una trampa, un reflejo de las voces que amamos, un susurro que imita la memoria para atraerte. No abras, le dije en voz baja. Pero mamá... Laura extendió la mano hacia el pomo. El viento sopló con fuerza, levantando hojas y polvo. La grabadora comenzó a emitir un pitido agudo, y por un instante juraría haber oído, entre el ruido, otra voz, la mía. «Laura, abre». Laura se giró, confundida. «¿Has dicho algo?» Negué con la cabeza. El pitido se intensificó, la puerta vibró, y de pronto todo se apagó. El sonido, la luz, el viento. Silencio absoluto. Solo el eco, latente, respirando entre nosotros. El silencio que siguió fue tan profundo que dolía. Era un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo más. Un murmullo invisible que parecía vibrar en el aire, en la piel, en los huesos. Laura y yo nos quedamos quietas frente a la puerta del búnker. La grabadora había dejado de emitir su zumbido y, sin embargo, el eco seguía ahí, una respiración contenida, un ritmo que no era nuestro. Laura rompió el silencio. «Mamá, ¿está dentro?» «No», dije con un hilo de voz. «No sabemos quién o qué está ahí». Pero ya era tarde. El deseo de creer puede más que el miedo. Y ella, mi hija, necesitaba creer. Dio un paso hacia adelante, puso la mano sobre el pomo oxidado y la puerta cedió con un gemido metálico. El olor a humedad y óxido nos golpeó en la cara. El aire era denso, casi sólido. Encendí la linterna del móvil y la luz cortó la oscuridad como una cuchilla. El interior era una galería estrecha, con paredes de cemento cubiertas de moho. Había cables arrancados, tubos, viejos paneles con indicadores apagados. Un zumbido lejano vibraba en el fondo, intermitente, como si el lugar aún respirara. Avanzamos despacio. Cada paso hacía eco. Cada respiración rebotaba en el pasillo y volvía deformada, como si no nos perteneciera. Y entonces la oímos otra vez. Su voz. «Carmen, Laura», sonaba más nítida que antes, más humana, más real. Laura echó a correr hacia el fondo. «¡Papá!», gritó. «¡Papá, soy yo!». «Laura, espera». Corrí tras ella, la linterna temblando en mi mano. El pasillo desembocaba en una sala circular. Había ordenadores viejos, monitores, cintas y en el centro una cápsula metálica cubierta por una cúpula de cristal. Dentro, conectado por cables y electrodos, había un cuerpo. No era un cadáver, no del todo. Era Enrique, o algo que había sido Enrique. Tenía el rostro pálido, las venas marcadas, los ojos cerrados. Parecía dormido, atrapado en un sueño del que nadie lo había despertado. El corazón se me heló. Laura se acercó al cristal. «¿Papá?», susurró. Y entonces los monitores se encendieron, uno a uno. Las pantallas comenzaron a mostrar ondas sonoras, pulsos, voces superpuestas. Proyecto Eco activado. Reconstrucción cognitiva completa. Transferencia en curso. La voz metálica resonó por toda la sala. Y luego sobre ese ruido, la voz de Enrique. «Carmen, ¿me oyes?». Laura se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. «Está vivo».
No, susurré, no está vivo. Enrique abrió los ojos, lentos, vacíos. El color había desaparecido, como si solo quedara una sombra de lo que fue. Carmen, dijo moviendo los labios despacio. Sabía que vendrías. Mi cuerpo tembló. Aquella voz era la suya, su entonación, su respiración, sus pausas. Pero algo estaba ausente. Era como mirarse en un espejo que devuelve la imagen medio deshecha. ¿Qué te han hecho?, pregunté con un hilo de voz. Lo que yo mismo empecé, respondió él. Queríamos preservar la conciencia, no solo la voz. Pero no entendimos el precio. Las luces parpadearon. El zumbido se hizo más fuerte. Las ondas en las pantallas se agitaban como un mar en tormenta. Copiaron mi mente, Carmen. Pero cuando quise detenerlos, me encerraron aquí. Lo que queda fuera de esta cápsula no soy yo. Soy un eco de mí mismo. Laura lloraba, apoyando la mano sobre el cristal. Papá, ¿podemos sacarte de aquí? Él negó despacio. Si me desconectáis, lo que queda de mí desaparecerá. Pero si me dejáis así, seguirán usándome. Mi voz, mis recuerdos, mis palabras, me convertirán en una mentira para siempre. El aire se volvió espeso. Sentí un nudo en la garganta. Era una decisión imposible: matar lo que quedaba de él o condenarlo a seguir siendo una sombra controlada por otros. Entonces su voz cambió. Ya no hablaba para mí. Hablaba a través de mí. Solo tú puedes hacerlo, Carmen. Escucha el eco. Hay una frecuencia, justo antes del silencio. Si la escuchas, sabrás cuándo debo callar. Las luces se apagaron de golpe. El sonido aumentó, como si el lugar entero estuviera gritando. Laura me miró aterrada. ¿Qué haces? Lo que me está pidiendo, susurré. Seguí el ruido, el pulso de la grabadora. Entre el caos oí el eco que mencionó, una nota apenas perceptible, que vibraba entre los ruidos, una frecuencia de despedida. Me acerqué al panel principal. Un solo interruptor rojo parpadeaba. La etiqueta decía «Desconexión total». Le tomé la mano a Laura. «Cierra los ojos», le dije. Ella sollozó, pero asintió. Y entonces apreté el interruptor. El sonido se detuvo. De golpe. Ni un zumbido, ni un suspiro. Solo silencio. Un silencio que dolía. La cápsula se apagó. El cuerpo de Enrique se relajó, como si por fin pudiera descansar. En los monitores, la última onda sonora se estiró hasta desvanecerse. Un hilo de luz, muriendo lentamente. Y entonces, una última frase surgió, apenas audible desde la grabadora. Gracias por escuchar el eco. La linterna parpadeó. El aire se calmó. El silencio volvió a ser solo silencio. Salimos del búnker sin mirar atrás. El amanecer nos esperaba con un cielo limpio, sin nubes. El sol comenzaba a filtrarse entre los pinos y por primera vez, en mucho tiempo, respiré sin miedo. Laura caminaba a mi lado, en silencio. Tenía los ojos rojos, pero en su rostro había algo de paz. Y entonces, mientras nos alejábamos del valle, la grabadora volvió a encenderse sola. Una última vibración. Su voz, apenas un suspiro. No me recuerdes por mi voz. Recuérdame por el silencio que la siguió.
y supe que por fin el eco se había apagado.